Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Fernando Graneros y voy a estar a cargo de dirigir la presidencia de este panel sobre el tema genérico de federalismo y gobiernos locales. Muchas gracias a las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo por elegirme y por asignarme este panel, viniendo de una provincia del norte de la Argentina, una provincia fundadora de lo que es la nación argentina y con una implicancia histórica fundamental como la provincia de Tucumán. Saludo a mis provincianos que están por acá también acompañando. Y sobre este tema, quiero dar solamente una breve introducción, así como el colega y amigo David Pachman terminó su intervención recitando el Martín Fierro. Yo quisiera empezar recitando el preámbulo. Y las primeras frases del preámbulo son fundamentales, no solo para marcar el tema del federalismo, sino para recordar que el preámbulo es una declaración y casi un rezo de nuestro derecho público, de nuestra historia, y que yo por ahí lamento que muchas generaciones, como en mi caso, salimos del colegio secundario de la primera sabiendo el preámbulo de memoria y sintiéndolo. Entonces yo quisiera empezar recordando el preámbulo cuando dice: "Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional". ¿Cuál es la base de este preámbulo? Esencialmente, la existencia de provincias, de representantes de esta provincia, que en virtud de un principio democrático eligieron sus representantes. Principio democrático de gobierno, principios de federalismo. ¿Y cuál era el objeto? Constituir una unión nacional. Y aquí me refiero un poco también a Alberdi. Alberdi decía que el desafío de todo federalismo era buscar el equilibrio entre las libertades de las provincias y las prerrogativas de la nación. Y ese equilibrio constante que va a marcar Alberdi en el siglo XIX continúa hasta la actualidad, incluso los nuevos institutos que hacen al federalismo los gobiernos locales con la reforma de 1994, y que las exposiciones seguramente de estos calificados profesores nos mostrarán. Porque además hay que tener en cuenta que el federalismo es un tópico, un fenómeno no propio del derecho. El federalismo se estudia desde la ciencia política, desde la filosofía, desde la sociología, desde el derecho y desde las instituciones. Por lo tanto, cuando uno tiene que abordar el tema del federalismo, no puede obviar esas otras disciplinas. Y en ese sentido hay que tener bien en claro esto, que el federalismo se tiene que enmarcar dentro de un Estado de Derecho, dentro de una Constitución, que va a regular esas relaciones de poder entre los tres gobiernos: el gobierno nacional, el gobierno provincial o estadual y los gobiernos de carácter municipal o local. Porque, como también sostenía Alberdi en la historia argentina, cuando derrocado el virrey, la soberanía en esa cabeza se diluye, surge una soberanía general, acéfala, que nos llevó años de guerra civil a la Argentina, hasta poder constituirse una soberanía que está instaurada en el Estado federal. Los expositores van a abordar seguramente estas recreaciones del federalismo en aspectos como, por ejemplo, la autonomía municipal, y muy interesantemente abordando un caso emblemático de la década del 80, previa a la reforma del 94, como es el caso Rivademar, y en la última conferencia un fallo más reciente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, también tocando el tema de la autonomía municipal, como es el caso de la Municipalidad de San Isidro. Y después, otro tema importante para abordar el federalismo y las relaciones provincia-nación, y que también toca el derecho fundamental de las personas, como es el medio ambiente y la legislación nacional en materia de medio ambiente, y cómo juega este equilibrio entre las potestades que tienen las provincias y la nación en la regulación del medio ambiente y el control en este tema. Así que le doy la palabra, voy a empezar a dar la palabra a los expositores. El primer expositor es el doctor Enrique José Marchiaro, que va a tratar el tema a 25 años de Rivademar, la autonomía municipal en su doble faz federal y provincial, local. El doctor Marchiaro es doctor en Ciencias Jurídicas, docente de grado y posgrado de Derecho, ha publicado 3 libros y diversos artículos en revistas jurídicas en su especialidad, el Derecho Municipal, y es conferencista y consultor en diversos programas locales, provinciales y nacionales. Doctor Marchiaro. Bueno, muchas gracias. Un gusto compartir esta jornada con ustedes, agradecerle a la ADA
la gentil invitación. No olvidarme un reconocimiento también al que fue nuestro querido profesor en la facultad cuando éramos tan jóvenes, el caso de Decio Ula, que a veces me pregunto cómo viviría él muchos de estos fenómenos con los cuales nos cuesta lidiar actualmente ahora nosotros, de estas cuestiones de cómo el derecho administrativo está viviendo unas formidables tensiones, que son las tensiones de una sociedad compleja, evidentemente, ¿no? Yo me voy a limitar a hacer un análisis retrospectivo y un poco de cara al futuro de lo que el test que se fijan en el fallo Rivademar de hace precisamente 25 años, porque a lo largo de estos años la Corte lo sigue utilizando, a pesar de la reforma del 94, y la pregunta es si este test, que son básicamente es una oración lo que marca Rivademar, sigue siendo válido o no a 25 años. Entonces, la primera cuestión técnica con la cual la Corte tuvo que lidiar en aquel momento era si precisamente el tema de la autonomía municipal era o no un tema en el cual la Corte podía intervenir, no como instancia originaria, que es otra cuestión, sino si a nivel del diseño de la Constitución Nacional había materia como para analizar constitucionalmente la diversidad de regímenes municipales y la respuesta obviamente fue positiva luego del extenso y hermoso y fundado dictamen de la doctora Reiris. Naturalmente que esta cuestión de la doble faz federal y provincial local del régimen municipal a partir de Rivademar se salda pocos años después con la reforma del 94, pero a pesar de ello, ¿sí?, el tema hay que tener muy clara la relación entre el diseño de base nacional solamente dado en una Constitución, porque al ser un Estado federal no puede haber legislación nacional en la materia municipal ni remotamente, y unas regulaciones provinciales que lo que siempre se va a discutir es aquello que se discutió en Rivademar, es decir, hasta qué punto una regulación provincial sobre el régimen local puede afectarlo o no. Eso es básicamente la cuestión, porque el tema del régimen municipal no es otra cosa que una relación entre provincia y municipio en base a cuál es la capacidad reguladora de la provincia y cuál es la capacidad autorreguladora del municipio, que es un tema apasionante, para nada simple y que permanentemente está en movimiento. Con lo cual, yo también me voy a limitar a pocos casos de la jurisprudencia de la Corte para no ser largo. Nosotros tenemos dos tipos de casos que son previos a 1994 y casos posteriores, de los cuales hay básicamente tres tipologías. Los casos previos al 94, bueno, obviamente 1989 el caso Rivademar, y inmediatamente en el mismo año el caso Promenade, y también en el año 91 el caso Municipalidad de Rosario, que es el caso FAE. Básicamente en Rivademar el test que se sienta, y es el que someto a debate, es que a partir de una regulación provincial sobre empleo público realizada de modo uniforme en la provincia de Santa Fe, la Corte considera que en ese caso concreto esa regulación afectaba lo que se establece como atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido. Es decir, si la regulación provincial avanza sobre este núcleo, que serían atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido, se estaría violentando la autonomía municipal. En el año 89, en Promenade, que es un caso interesantísimo y súper divertido para los que lo hemos leído, a los que lo han vivido, me imagino habrá sido una tortura laberíntica, todas las etapas y las partes, digamos, sobre lo que ha tenido el caso, pero básicamente lo que se sienta es el carácter legislativo de las ordenanzas, que fue una cuestión muy importante en su momento. Y lo interesante es que a los 2 años en Municipalidad de Rosario o el caso FAE, precisamente se aplica el test de Rivademar. Y la cuestión es esta, el test lo aplica tanto la mayoría de la Corte como la minoría. Y la aplicación lleva a 2 resultados distintos.
exactamente el mismo test lleva a dos resultados distintos. El de la mayoría, que le deniega la potestad municipal, que plantea precisamente que el régimen de fondo de asistencia educativa de modo permanente que le detrae recursos municipales a los municipios santafesinos para la educación provincial no sería inconstitucional porque precisamente la municipalidad actora no demostró que esa afectación afecte ese núcleo de atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de sus cometidos. Mientras que la minoría considera que el hecho de una legislación de ese tipo ya afecta per se la autonomía municipal. Entonces, esta posibilidad de dos interpretaciones distintas desde el mismo origen de Rivademar plantea ya en su origen si este test es suficiente o no. Naturalmente que, como les decía, con posterioridad al 94 el test se sigue utilizando y básicamente la reforma del 94 en este tema se manejó muy bien la convención. Obviamente había dos municipalistas y constitucionalistas representativos a su vez de las dos fuerzas políticas principales en ese momento del país, como eran los doctores Hernández y Rosati, y el artículo 123 realmente es muy simple, muy concreto, y establece los 4 órdenes de la autonomía que las provincias deben reglar en su alcance y contenido. Obviamente el orden institucional no es para todo tipo de municipios, sino que hay una cuestión que tiene que ver un poco con la capacidad propia, y está bien que las distintas provincias establezcan distintos grados para el reconocimiento de las cartas orgánicas. El carácter político tiene que ver con la independencia de criterio que cada municipio tiene que tener en cuanto a la fijación de sus propias prioridades. La cuestión económica financiera, que bueno, obviamente es tanto un tabú como un laberinto típico como el de la coparticipación federal. Y el tema que tiene que ver con Rivademar es el relativo a la autonomía administrativa, porque lo vinculado a la autonomía administrativa tiene que ver con poder de policía municipal, servicios públicos y competencias materiales. Lo que es interesante tener en cuenta es que esta cuestión de la autonomía municipal en el aspecto administrativo es muy difícil de fijar a priori, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la materia municipal en el aspecto competencial cada vez está más disperso y es más difícil de identificar. Por más que yo quisiera hacer un título en este momento de las materias que principalmente se están desempeñando en este momento en los municipios argentinos, ese título sería una especie de foto de una película que estamos viviendo. Tomando el diario de hoy en relación con el tema de la seguridad, la discusión en el Consejo Municipal de Mar del Plata sobre la policía local o la disposición que se ha dictado en la ciudad de Santa Fe sobre la prohibición de venta de armas, ponen sobre el tapete un rol municipal vinculado con seguridad pública que obviamente no está escrito en la mayoría de las leyes orgánicas, ni siquiera en las constituciones provinciales, y sin embargo es un rol que los municipios en el mundo y en el país de 10 años a esta parte vienen a cumplir. Con lo cual esta cuestión es súper interesante de cómo juega los nuevos roles del municipio y cómo el derecho lo va receptando sin dogmatismo, con una gran cuota de flexibilidad, pero evidentemente digamos, con problemas técnicos a la hora de que estos casos llegan a la Corte, porque precisamente el tema competencial, la Corte Nacional no tiene muchas facultades para inmiscuirse, porque es un tema de derecho público local, básicamente, en el diseño, con lo cual esto se dirime en las Cortes provinciales, pero puede haber unos pisos básicos o algunas cuestiones importantes que merezcan la revisión en la Corte Nacional. Y de hecho eso es lo que pasa de 1994, por lo menos hasta el año 2013, en los fallos que yo he relevado, tenemos básicamente 3 ciclos, yo diría. Un ciclo de lo que denomino oscilación competencial, donde la Corte aplica el test de Rivademar de una manera un tanto dogmática y bueno, como que no termina de reconocer la plenitud de la autonomía municipal de un modo generoso, y los fallos más famosos son los del año 1997, los casos de las telefónicas, Telefónica de Argentina contra Municipalidad de General Pico o contra Municipalidad de Chascomús, donde básicamente lo que se discutió es la relación entre el poder de policía municipal y las regulaciones nacionales sobre teléfonos, que bueno, estos fallos poco inciden sobre este arduo debate, pero en el año 2002 la Corte dicta un fallo
preocupante, digamos, en cuanto al tema de la autonomía municipal en materia competencial, que es el caso Municipalidad de La Plata, del año 2002, porque ahí aplicó la Corte el test de Rivademar de un modo dogmático. Y la prueba está dada en dos cuestiones. Que el procurador fiscal de aquel momento planteaba una cuestión que es elemental en esto, que estos temas, básicamente en Municipalidad de La Plata, lo que se discutía era si la existencia de un régimen de residuos estrictamente provincial violaba o no la autonomía municipal al quitarle ciertas atribuciones o no reconocerle ciertas atribuciones, al menos concurrentes al municipio en este tema. Y la prueba está dada en que la Corte fue dogmática, en que el dictamen del procurador fiscal precisamente planteaba que el tema merecía el distinguir tramos competenciales. Y luego, precisamente, la provincia de Buenos Aires, pasados algunos años, modificó su legislación de base, tanto ambiental como en materia de residuos sanitarios, estableciendo esta cuestión de tramos competenciales compartidos o concurrentes, según el caso, en materia de residuos urbanos. Con lo cual, el caso Municipalidad de La Plata difícilmente se estaría en condiciones de volver a desarrollarse en la jurisprudencia de la Corte por esta cuestión. Pero el caso tiene una paradoja sobre la cual voy a volver al final. El ciclo de tutela institucional, en cambio, son los famosos casos que involucran a la Municipalidad de San Luis. Digo famoso porque en el caso Ponce del año 2005, por ejemplo, lo que la Corte tuvo que dirimir es un caso que no tiene precedente en el mundo y que si Osvaldo Soriano seguiría viviendo, por ejemplo, hubiera podido reescribir alguna de sus obras, porque fue el caso de una doble municipalidad simultánea. ¿Sí? Es decir, la lucha política institucional entre la gobernación y el municipio de San Luis era tan encarnizado que se llamó a elecciones simultáneas por parte de dos autoridades distintas y hubo dos intendencias simultáneas sobre un mismo territorio, lo cual, hasta donde yo conozco, no hay precedente en el mundo. Con muy buen criterio, la Corte en el 2005 y luego en el 2007, Municipalidad de San Luis, tuteló la autonomía política del municipio de San Luis en fallos, aparte hay medidas cautelares, es bastante voluminoso el trabajo que hizo la Corte en aquel momento y vale la pena leer estos casos. Con lo cual nosotros llegamos a esta cuestión y una novedad que yo vengo a compartir con ustedes es que a partir del estudio que vengo haciendo sistemático, la jurisprudencia de la Corte, por el trabajo, digamos, en el derecho municipal de modo permanente, es si, como les decía, este test es insuficiente porque la novedad es la siguiente. En el año 94, el régimen municipal no se modifica solo por el 123 y el 75, inciso 30, sino que hay otros dos artículos que vienen poco a poco a incidir sobre la autonomía, que son el 41 en materia ambiental y obviamente el 75, inciso 22. Es decir, allí hay dos temas sobre los cuales hay una interactuación entre autonomía municipal y el bloque de derechos humanos y autonomía municipal y derecho ambiental. A nivel de la Corte les voy a citar solamente dos casos. En el año 2005 la Corte Nacional rechaza el recurso extraordinario luego de que la Corte bonaerense tratara en el año 2002 el caso Copetro, con lo cual es una muy buena señal de la Corte Nacional al convalidar este caso, donde la Corte bonaerense dice aquello que insistió tanto Vidar Campos, que en materia de ambiental la provincia puede exigir de más respecto que nación, pero el municipio puede exigir más que la provincia, lo cual es fundamental en esta temática. Naturalmente el municipio puede exigir de más dentro de su ámbito competencial, obviamente. Y el otro caso del año 2013 es el caso ATE, donde lo que se discutía era si la Municipalidad de Salta podía hacer una rebaja salarial en base a una emergencia económica y la Corte, en base al bloque de derechos humanos y sobre legislación muy frondosa en materia internacional laboral, concluye que no. Es decir, con lo cual aquí también tenemos un tema que es cómo el bloque de derechos humanos opera en el municipio. Cuando el municipio hace de menos, pero también hay casos en los cuales el municipio puede hacer de más fundado en el bloque de derechos humanos, que es, por ejemplo, el caso de algunas consultas populares locales, aunque fueran no vinculantes, sobre minería a cielo abierto, que es un tema que yo estoy un poco empezando a descubrir. No vengo de una provincia minera, con lo cual me cuesta estar al tanto, pero vengo de una provincia sojera, donde también se discuten las competencias municipales
en relación a una habilitación provincial o nacional sobre el uso de agrotóxicos o agroquímicos. Entonces hay todo un debate sobre esta cuestión, hay jurisprudencia muy rica de superiores tribunales, el tema ya se está sedimentando, por suerte, en cuanto al tema jurídico, y por suerte también universidades públicas están estudiando los efectos reales de los productos como el glifosato, donde, bueno, con cierta base científica se está empezando a entender por dónde pasa la cuestión y donde, simplemente les digo, hay que preocuparse, no hay que alarmarse, no es una peste bíblica la que hay alrededor de los agrotóxicos, pero es un tema preocupante. Y en esto los municipios se han adelantado a las provincias, obviamente a la nación, y la jurisprudencia de los superiores tribunales lo ha comprendido muy bien y es un tema bien interesante. Yo simplemente concluyo para ajustarme al tiempo, en que las condiciones para superar el test de Rivademar están dadas. ¿Por qué? Porque la paradoja está dada que en el caso Municipalidad de La Plata, precisamente, hay una paradoja, que es el considerando 7 infine, que la Corte, como al pasar, dice algo que no aplica, pero que ha quedado, y que a mí me permite apoyarme sobre la propia Corte para hacer el planteo de que la Corte puede muy bien superar el test de Rivademar. En el considerando 7 infine, la Corte plantea que la autonomía municipal, obviamente, que es una temática que la deben delinear las provincias, pero con el fin de coordinar las atribuciones provinciales con el mayor grado posible de atribuciones municipales dado por el 123. Es decir, en Rivademar se habla de atribuciones mínimas necesarias y en Municipalidad de La Plata, más allá del resultado negativo, se habla de mayor grado posible de atribuciones, con lo cual este criterio del 2002, que a su vez, si uno lee un poco en fino los criterios de la Corte en San Luis, en el 2005 y en el 2007, tanto el dictamen del procurador como el voto de la mayoría, hay una línea que tiene que ver un poco más con el presente y el futuro de la autonomía municipal, que en cabeza de la Corte Nacional, insisto, la Corte lo que puede hacer es poco y debe hacer poco porque esto es un régimen de desarrollo básicamente provincial, pero la Corte debe tutelar unos pisos mínimos vinculados con la autonomía municipal y sobre todo con la operatividad del bloque de derechos humanos, que es un tema con el cual el municipio tiene mucha vinculación y creo que es por donde pasa la riqueza mayor de este tema y en el cual evidentemente el derecho administrativo se encuentra en una posición llena de incertidumbre, donde todo está por hacerse y donde los operadores tenemos una alta cuota de responsabilidad para trabajar de la mejor manera. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Gracias, doctor Marcharo. Continuamos con la exposición del profesor Manuel Jorge Peralta, que se va a referir al tema conflictos de competencia en materia ambiental, el artículo 41 de la Constitución Nacional y las normas nacionales de presupuestos mínimos frente a las autonomías provinciales. El profesor Peralta es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster profesional en Derecho Administrativo de la primera promoción de la Universidad Austral, ex profesor adjunto de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, ex profesor asociado de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, asesor de empresas, cámaras empresariales y de concesionarios. Tiene escrito varios artículos y trabajos de la especialidad, disertó en ámbitos públicos y privados, es colaborador de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, el RAP, para la provincia de Buenos Aires, y es consejero académico del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Profesor Peralta. Bueno, gracias por la presentación. ¿Se escucha? Gracias por la presentación y gracias por la invitación que hizo Ada a estas jornadas. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que tenemos concedido y si no le robaremos algunos minutos al doctor Andreucci, que no creo que se ofenda. El tema que me asignaron es un tema que en realidad, escuchando ayer a la tarde a algunos de los expositores, tuvo un cambio en su formulación. De cualquier manera, voy a abordar la situación del artículo 41, lo que es la Ley General Ambiental para tener parámetros
de utilización normativos y recordar algunas previsiones normativas y constitucionales. Repasar unos pocos casos de la Corte que tienen relación con un expediente que tramita en este momento en la justicia marplatense y que tiene relación con lo que estamos hablando. Esto, bueno, de acuerdo a lo que ayer escuchamos que exponía Corti en la etapa de ejecución de sentencia de lo que era el caso Mendoza, me trajo a relación este último tramo de la charla que voy a tratar de concretarles en un expediente que empezó el año pasado aquí en Mar del Plata y que tiene tanto incidencia en cuanto a cómo se va a desarrollar el proceso que todavía está en ciernes y algunas de las perspectivas que nos arrojó como conclusiones Corti en función de la efectividad o no de lo que estamos haciendo en cuanto a cuestiones de reflejo, de una rápida reacción en cuestiones ambientales que tienen fundamentalmente que ver con el desarrollo humano, como dice el artículo 41, que tienen que ver con la vida de las personas, que parece que en algunos de los casos, por ejemplo, lo que comentaba ayer, por la postergación, por la falta de decisión, por la imposibilidad práctica de hacerlo, nos daba la sensación, estábamos con un colega juez, nos daba la sensación de que hay cosas que se pueden hacer y no las hacemos por una incapacidad operativa o de reflexión entre todos los que estamos en este sistema para poder dar cauce a una solución que tiene que ver con la forma de vida del desarrollo humano. El desarrollo humano, que no es una cuestión nueva, no aparece en el año 94 con el artículo 41 de la Constitución, sino que ya venía desarrollándose. Tiene una etapa previa de alrededor de 40 a 50 años, en donde empieza a generarse tanto en lo que es Estocolmo 72, como después en fallos de la Corte Europea que establecen el equilibrio entre el derecho a la vida, el derecho humano, las responsabilidades sociales y personales que tienen que ver con ese desarrollo, y lo que se plasma después en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto al respeto a esa calidad de vida, a ese desarrollo humano, por parte de quienes deben respetarse, y cómo tenemos el juego de la confluencia entre lo que es una norma operativa como la del 41, que está en los nuevos derechos y garantías de la Constitución Nacional del 94, y que refleja directamente a una normativa que tendrían que ocuparse de hacer las provincias y la Nación para precisamente respetar lo que perfila en todos los 4 párrafos en donde la Constitución se ocupa de este tema. Esto tiene una vinculación directa con el artículo 75, también con el 75, inciso 22, por el tema de los tratados internacionales de derechos humanos que establecen lo que se llaman los derechos de tercera generación, en donde se vincula ese derecho con el desarrollo humano establecido en el artículo 41 de la Constitución, también con el artículo 75-19, con la cláusula de progreso, que establece un ámbito en donde la relación entre el derecho humano, la calidad de vida y la calidad del ambiente están íntimamente relacionados. Si tomamos en cuenta esos 3 parámetros, ninguna de las cuestiones que podemos haber escuchado de cómo se desatiende el tema del derecho humano sobre la calidad de vida que nos debemos es una cuestión preocupante. En la última fase, en la última parte de la charla, voy a tomar la relación de este caso que estamos teniendo acá en el Departamento Judicial de Mar del Plata y voy a hacer una referencia a lo que pasó ayer en la charla de Corti en cuanto a lo que planteaba como una cuestión de una imposibilidad práctica de llegar a una solución. Una solución en una etapa ya definida, digamos, ¿no? Con ese sentido también tenemos que establecer cuál es el parámetro, dentro de lo que decía el colega, cuál es el parámetro de actuación de la Nación, la provincia, las autonomías provinciales y las autonomías municipales. Con relación a la Nación, las normas que invoqué, 41, 75 y alguna reflexión específica a fallos de la Corte, nos dan el marco donde se debe actuar. Con relación a las autonomía provincial, lo tenemos plasmado desde siempre en el tema de la Constitución y el 124 es un ejemplo de lo que significa la importancia de la autonomía provincial para el manejo de sus recursos naturales y para la disposición o utilización de esos recursos naturales por parte de la provincia, y el artículo 5 y 123 de la Constitución en lo referente a las autonomías municipales. Ahora, con toda esta posibilidad, con todas estas facultades, con toda esta apertura que se da en relación a todas estas normas, también tenemos una franca situación
en donde el exceso de normas, el exceso de reglamentaciones y el exceso de intervenciones provoca unas paralizaciones y provoca unas situaciones que no son fáciles de resolver. Hay cuestiones competenciales que desde el inicio de cualquier gestión ambiental, cualquier gestión procedimental o de un pleito que esté en amparo de una cuestión ambiental, ya nacen mal, ya nacen con situaciones de conflicto. La inflación de normativa en nación, provincia, municipios, y aprovechada algunas veces por algunos municipios que con alguna situación, como la que estaba describiendo el colega, se presenta con mucha incidencia en algunos lugares y en algunas regiones de la República, plantean que en determinados casos tenemos a los tres organismos nacional, a los tres organismos que tienen que controlar, nacional, provincia y municipio, en la misma gestión, en la misma cuestión, regulando lo mismo, cobrando triples tasas o triples derechos por lo que tienen que ver, y eso también lesiona lo que tiene que ver con una autonomía seria y una autonomía definida, como lo que dijo el doctor Graneros al inicio de la charla, por lo que tenemos como preámbulo de nuestra Constitución. La cuestión principal de esto, yo creo que radica en cómo resolvemos la cuestión competencial y en cómo resolvemos la cuestión de las facultades que tienen las provincias y los municipios en mérito a la protección del derecho ambiente, que es el mérito a la protección no solo del derecho ambiente, sino al desarrollo humano y a la vida de las personas. Lo que estaba hablando Corti ayer de la relación del caso Mendoza como un caso emblemático, como un caso en donde la Corte, por una cuestión de oportunidad, como decía él, o como fuera, terminó en un fallo que realmente a todos en ese momento, en el año 2008, nos pareció que se debía, la sociedad se debía un fallo, se debía un reconocimiento a ver qué se podía hacer. Me quedó una palabra de lo que dijo a él. Decía que las personas que él decía que estaban sufriendo lo que relataba, estaban afectados por el fallo Mendoza. Y en realidad, las 2.400 familias a que hace referencia y toda la situación ambiental degradada que había o que hay en este sistema Río Matanza-Riachuelo, el fallo beneficiaría a toda la situación, beneficia a la sociedad. Tendría que tener una etapa de ejecución en donde realmente se beneficiara a la gente y sin embargo se la califica como afectada por el fallo. Esto es una cuestión quizás semántica, quizás gramatical, pero nos da la pauta de cómo tenemos conceptualizado el sistema ambiental. El sistema ambiental en algunos sectores, en algunas comunas de la zona de Córdoba, tiene una gran incidencia con lo que es el desarrollo de la agricultura. Y bueno, y en algunos municipios el tema de la permisión o la no permisión de determinados elementos para trabajar la agricultura han generado distintos problemas, tanto de los vecinos, de los propios agricultores, de los acopiadores y fundamentalmente con la cuestión de los agroquímicos han generado una gran intranquilidad, no precisamente por la situación de dónde se utiliza, en qué sembradío se utiliza, que si se utiliza bien tiene su recupero, digamos, sino precisamente por lo indiscriminado de lo que es una actividad que de alguna forma, cuando entra en contacto con poblaciones o con circuitos en donde existe una congregación o una cantidad de personas vinculadas directamente a una explotación agropecuaria, produce perjuicios de orden graves, digamos. Si esa cuestión no la definimos como está definido en el aspecto nacional, con una ley general de medio ambiente, la 25675, con las normas específicas que después se van haciendo con relación al aire, con relación al agua, con relación al suelo, con relación a la fauna, la flora, la forestación o lo que son los recursos forestales, y eso no le damos la posibilidad a las provincias a que complementen esa situación, como también se dice en el caso de Villavar, vamos a tener una situación formal, pero que en realidad no va a solucionar el problema de la calidad de vida, no va a desarrollar el problema humano como centro de la protección del medio ambiente. Nosotros tenemos una situación de definición en cuanto a qué norma prevalece sobre cuál. Y en realidad eso es importante para saber en qué esquema vamos a estar trabajando, en qué esquema vamos a buscar la protección, en qué esquema
político y organizacional se va a poder controlar el tema del medio ambiente. Y eso lo tenemos definido por la específica mención que hace la ley, que hace el artículo 41 de la Constitución Nacional sobre el sistema de complementación. O sea, tenemos un esquema básico, fundamental, nacional, establecido por la Ley General de Medio Ambiente, la 25675 y las demás que les enuncié, y después el sistema autonómico provincial puede completar aspectos, y completar aspectos significa completar aspectos, por ejemplo, administrativos, procedimientos judiciales, cuestiones de uso del recurso, y eso tiene que ver con una mecánica, con una problemática local. Cuando plantean la incorporación del año 94 de esta fórmula en el artículo 41, la convencional Roulet, que fue la que llevaba también voz cantante en el tema, y manifestaba cuál era la situación global y cuál era la situación de la protección individual que se debía dar a cada uno de las provincias por su situación particular. No es lo mismo una provincia minera que una provincia costera como la nuestra, o como una provincia agrícola como Santa Fe, o Buenos Aires, o Córdoba. Cada uno tiene su problemática, cada uno tiene su situación totalmente distinta, como nos manifestaba ayer el colega sobre el tema del Delta del Paraná. Las cuestiones no son generales, no son nacionales y para todo el mundo es igual. Entonces las competencias autonómicas tienen que ser reforzadas. Y ese refuerzo lo vemos también reflejado en algún punto en algunas de las intervenciones que tuvo la Corte de la Nación con relación a sistemas que se estaban desarrollando en algunas de las provincias y en algunos de los ámbitos en donde la Corte de la Nación podría haber tenido una injerencia por virtud del artículo 7 de la Ley General de Medio Ambiente, o de la Ley General del Ambiente, en donde hay una definición jurisprudencial de la Corte que se la ha calificado como centralizadora, descentralizadora, una etapa intermedia, o lo que podríamos llamar como una intervención federal, una intervención autonómica y una intervención que, de acuerdo a la circunstancia, puede ser adecuada a cada caso. Entonces, en ese esquema también tenemos que cuando la Corte de la Nación, empleando la fórmula del artículo 7 de la Ley General del Ambiente y también el artículo 32 de la misma ley que establecen que en principio la competencia es de los tribunales ordinarios que van a conocer de la materia en que se está desarrollando el conflicto o que va a ser ejercido el control, lo establece en función de una norma constitucional y de una norma nacional que fija esa situación. Ahora, en el caso que les comenté recién, la Corte también acepta, en el voto, si bien era un cerciorario, acepta en el voto de 3 de los ministros, acepta que esa complementación que debe hacer, ese sistema de complementación que debe hacer la provincia con relación a lo que es de su interés y cómo lo va a controlar y cómo lo va a hacer, puede ser ejercitado también con competencia autonómica por parte de las autoridades provinciales, tanto para el juzgamiento por los tribunales provinciales como por la cuestión administrativa que tiene que ver con cómo se desarrolla la relación entre los administrados, las empresas y el proceso específico de cada provincia. No nos olvidemos como norma la aplicación del principio del derecho administrativo como derecho local. Eso está reflejado en este sistema. Es así que en ese principio en donde el artículo 7 de la ley establece que la competencia es la originaria de los tribunales ordinarios, eso está ratificado en el artículo 32, y que la competencia de los tribunales federales es una competencia excepcional, marcada fundamentalmente por la interjurisdiccionalidad de la situación que se plantee, nos da la pauta de cómo va a trabajar o no la situación autonómica, la situación de las provincias, dentro del control que se haga de los efectos nocivos que pueda haber por alguna cuestión que degrada el medio ambiente. En esto tenemos una gran cantidad de fallos. Yo solamente les voy a comentar la tesis, que sería la tesis federal, que es este tema de la interjurisdiccionalidad y que la Corte interviene o que la Justicia Federal interviene cuando hay 2 o más provincias o cuando hay 2 o más estados que tienen que ver con el manejo de lo que es el recurso y lo que está afectándose.
tenemos el caso Medan y tenemos el caso también de la Confederación General de Trabajo de Santiago del Estero, de la región de Santiago del Estero, contra provincia de Tucumán y Estado Nacional, en donde la Corte de alguna forma establece que el sistema de los recursos ambientales interjurisdiccionales indica que es de naturaleza federal si encuadra en esa figura del artículo 7 de la Ley 25675 de Política Ambiental Nacional, y que por eso, cuando los recursos ambientales interjurisdiccionales están en juego, la competencia será federal. Esto se da en el caso en el caso del Río Dulce, en el caso del dique de Río Hondo, en el último de los casos, y en el primer tema, en el caso también de una intervención interjurisdiccional. Después está la parte de una cantidad de fallos que tienen que ver con la intervención de la justicia provincial en situaciones que por ahí no eran tan claras de si son efectivamente territoriales y si son efectivamente de orden exclusivamente dentro de la provincia, y establece esa mecánica de cuando no está en juego una cuestión interjurisdiccional o cuando no está en juego una cuestión que tenga que ver con una provincia interjurisdiccional, la competencia va a ser de los tribunales ordinarios de cada lugar. Y en eso tenemos fallos paradigmáticos como Roca Magdalena, la Asociación Civil para Defensa y Protección del Medio Ambiente y la Calidad de Vida contra la provincia de San Luis. Bueno, y después algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que es el fallo Mendoza, que yo creo que todos ayer tomaron contacto directo con lo que fue el fallo y con lo que fue la consecuencia del fallo, que me voy a limitar a decir que interviene la Corte de la Nación por una cuestión, un planteo de Magdalena, Beatriz y otros, Mendoza, Beatriz y otros, contra Estado Nacional, contra Ciudad de Buenos Aires, contra Provincia de Buenos Aires y unas empresas en donde se da el marco de la interjurisdiccionalidad de la situación y de lo que era específicamente el objeto de la demanda, que era la remoción o lo que tenía que ver con el daño ambiental. Esto es el enfoque principal. Me voy a tomar unos minutitos más, puede ser, porque me pusieron 5, pero me pueden faltar algunos. Yo les voy a hacer una referencia a un caso local, un caso que tiene que ver con cómo aplica la justicia local, la justicia marplatense, una situación que se genera a partir de una demanda de una fundación, la Fundación Surfrider. El juicio es un juicio Surfrider Argentina, una fundación local, contra Action Energy Argentina SRL, materia a categorizar. Depende la carátula, pero parece que fuera todo de afuera, pero es de acá. Es pleito generado acá, nacido acá. La situación es la siguiente. La Fundación Surfrider, que tiene 2 o 3 planteos que algunos de ustedes pueden conocer, un planteo acá contra unas defensas costeras, otro sobre una situación que se da en el municipio de Miramar, hace un planteo en la justicia civil, pide, digamos, la competencia de la justicia civil para una acción de recomposición de daño ambiental de incidencia colectivo y demanda, además de esa recomposición, por unos 200 millones de pesos por lo que sería el daño sustitutivo y el daño moral que generaría la situación como un daño moral de incidencia colectiva. Para eso apoya la demanda tanto en la 25675, en la Ley General de Medio Ambiente, como en la 11723, en el Código de Aguas de la provincia, en el Código, en lo que sería la ley marco, en la Ley General Ambiental, así como también en la Ley de Aguas de la Nación. Entonces, en ese esquema le pide a la justicia que atienda 2 peticiones. Las pretensiones son que se fije a las empresas demandadas, que ahora les voy a decir cómo viene el tema, un plan para remediar o para recomponer un pasivo ambiental que tengan sobre sus propiedades y sobre lo que es la incidencia colectiva, y además si no se hace una sustitutiva de una indemnización con el daño moral de incidencia colectiva de 200 millones de pesos para o lo que resulte del juicio. Esta situación se genera en ese pleito contra 46 estaciones de servicios de la ciudad, de empresas que tienen esta titularidad de estaciones de servicio de la ciudad, y con las empresas titulares de las banderas que asisten. En todo caso, bueno, eso, Shell, Petrobras, está YPF, Sol, Petróleo. Bueno,
Esa cuestión está planteada en esos términos, está planteado específicamente por la demanda, que no es una demanda que tiene que ver con una transfronterización del problema, sino que es un problema del suelo, es un problema de las vertientes del agua subterránea y, en el caso de que esas vertientes de aguas subterráneas contaminadas por la actividad de las estaciones de servicio, específicamente por el tema de filtraciones de los tanques de combustibles e hidrocarburos, que derive en el mar. Ese es el planteo. Pide una medida cautelar, pide una prueba anticipada y en función de eso se sortea un juzgado civil y comercial que lo primero que establece el juez es fijar el sistema de mediación obligatoria provincial. La actora había pedido que no se aplicara el sistema de mediación porque entendía que estaba como amparado también por la Ley de Defensa del Consumidor, en el sentido que como asociación y como acción colectiva no iba a poder hacer ningún tipo de acuerdo dentro de un sistema de mediación, pero lo pide la actora, el juez se lo deniega, o sea que tendría que estar en una etapa de mediación y en función de lo que es la prueba anticipada que pide la actora y la medida cautelar que el juez tiene que resolver o rechazar, resuelve el juez establecer un sistema peculiar en función de los argumentos que da y en función de los principios del juez inquisitivo, del juez ambiental, del juez reparador, del juez que es el jefe de la prueba, que es el que resuelve el pleito, el que ordena medidas que tienen que ver o no con las que haya pedido el actor o las partes. El juez resuelve hacer un mix. Rechaza la prueba anticipada porque dice no es el proceso, no es este el momento para hacer una prueba anticipada, porque se estaría dando con el objeto del juicio, pero a la vez para dictaminar sobre la cautelar, para resolver sobre la cautelar, resuelve dar esa prueba, que es una prueba pericial, una prueba de geólogo y de perito ingeniero en salud y ambiental, salud y higiene ambiental. En consecuencia, con esa situación, el juez lo que hace es dar la posibilidad a los 46 demandados, más lo que son las titulares de banderas, de hacer un contralor sobre lo que son los puntos de pericia ofrecidos. Bueno, se presentan las empresas, algunas de las empresas, fija una cantidad de audiencias como para atender a todo ese tema, y las empresas formulan, algunas de ellas, formulan defensas, excepciones, contestan la demanda. En definitiva, formulan excepciones, formulan prescripciones, formulan citación al Estado nacional o provincial, formulan peticiones de radicación en la justicia federal. O sea, se hace un esquema que cada una de las empresas, en función de su defensa o en función de no dejar que el expediente avance, eso nunca lo sabe uno, establece una cantidad de defensas. El juez de primera instancia la desestima las apelaciones y los recursos que se interponen contra la medida de prueba, precisamente por ser medida de prueba, y todo lo demás dice, esto es una medida, es un momento muy anticipado para esto, todavía no se corrió traslado de la demanda, todavía no se terminó, si debe terminarse el tema de la mediación obligatoria, y deniega todo lo que tiene que ver con esas presentaciones de alguna de las empresas, no es de todas. Bueno, eso termina en una denegatoria, una apelación a la Cámara lo tiene para resolver, y en un momento del pleito, perdón, pero faltan unos minutitos, en un momento del pleito se presenta un colega, un abogado, con relación familiar directa con el juez se excusa. Y el expediente pasa a otro juez, pasa a una jueza del juzgado 10 local. La jueza analiza el tema, apenas conocido el pleito, que ya llevaba unos 8 o 9 cuerpos, establece que va a resolver la cuestión, pero establece que como un principio procesal y manejado también por la Corte, como un principio, por la Corte Federal, como un principio básico, establece que no puede un juez intervenir en esta instancia de un primer movimiento de lo que sería una prueba para ver si se da una cautelar, sin saber si ese juez va a ser en definitiva después el que va a conocer del proceso. En función de eso declaran incompetencia. Declaran incompetencia por razón de la materia y por razón de las personas. Y declaran incompetencia porque dice que acá está en juego el régimen federal de hidrocarburos y que esto es una materia federal y como régimen federal de hidrocarburos es una materia federal, debe aplicarse por la justicia federal. Establece que hay una cuestión de interjurisdiccionalidad porque se dice en la demanda, y esto es algo que refuerza también la Cámara, lo que se argumenta en la demanda es después lo que se utiliza digamos, en la primera medida para fijar la competencia, también
con criterio fallo de la Corte. Lo que se dice en la demanda es que esa deriva de por ahí el agua que está contaminada por esos hidrocarburos deriva en el mar. El mar lo toma como vía navegable, en consecuencia dice esto es materia federal. Y además de eso hay citaciones de las empresas sobre lo que serían los organismos de control que no controlaron, dice la demanda, uno de ellos es la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Planificación en consecuencia, y por esa cuestión también, relación de persona, dice debe citarse esta cuestión con un juzgado federal, debe sustanciarse esta cuestión con un juzgado federal, con la competencia federal. Y destaca el rol de YPF, que sí está demandada como codemandada, en cuanto a que, bueno, interpreta que de acuerdo a tener el 51% del paquete accionario, es una empresa del Estado, con control del Estado, y entonces dice, bueno, como está YPF acá, yo declaro mi incompetencia y remito esto al juzgado federal. La actora apela, va a la Cámara, y la Cámara, tomando los parámetros de lo que fueron los fallos estos que nada más que les mencioné, tomando Roca, tomando Mendoza, tomando Rivarola, tomando algunos de lo que es Comunidad Diaguita y todos los que rodean este sistema, establece que no hay afectación interjurisdiccional, que no hay todavía en el sistema de lo que plantea la actora una afectación que pueda ser certificada, no hay ningún estudio ambiental o algo por el estilo, ninguna prueba que haya determinado que ya había contaminación en el mar o que esa podría ser una cuestión interjurisdiccional. Determina que la que se aplica es la reglamentación que viene a partir del artículo 41, o sea, el artículo 7, el artículo 32 de la Ley General de Ambiente, el artículo 28 de la Constitución de la provincia y la Ley 11.723, y en consecuencia le revoca, digamos, la incompetencia declarada por la otra jueza. En definitiva, lo que les quería comentar, además de que rechaza también el planteo contra el Estado, contra YPF, por ser no estar probado, ni siquiera estaba notificada la demanda ni siquiera estaba notificada esta acción, ni estaba resuelto el tema de ninguna excepción con relación a ninguna empresa del Estado, ni figura que tenga que ver con el Estado Nacional. El expediente queda con la resolución de la Cámara, revocando el fallo y diciendo que tiene que volver al juzgado 10, donde se había dictado, para que sigan las actuaciones. De esto, las empresas que contestaron, las que habían opuesto en algún momento a las excepciones que no correspondían, hicieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Escribiendo mucho? Está bien. Bueno, hicieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que la Cámara, le hace lugar en el sentido de mandar el expediente a la Corte de la Provincia. Pero lo que quería reflexionar al final de toda esta cuestión es una cosa muy importante. Ayer cuando hablaba Corti sobre qué estaba pasando después de 7 o 6 años del fallo Mendoza, este expediente tiene 1 año y medio. ¿Se imaginan el panorama también de las 46 empresas, más las empresas titulares de banderas? ¿Se imaginan en qué estado estamos? Estamos en un estado en donde, por una cuestión de competencia, fue a la Cámara, va a ir a la Corte de la Provincia y resuelve el caso federal, va a ir a la Corte, o van a intentar ir a la Corte Nacional, y estamos en una instancia en donde se está por fijar la competencia para poder hacer un sorteo de peritos para ver si hacen un estudio, para ver si dictan una medida cautelar. Todavía falta la sustanciación, falta el traslado de demanda, falta que entren los demandados, que hagan sus defensas, incompetencia, prescripción, todo lo que ya se formuló, todavía falta todo eso. Y además de todo eso que falte, va a faltar hacer la prueba definitiva, la prueba que tiene que ver con una prueba informativa, una prueba pericial, una del lugar. Se imaginan que Mar del Plata tiene 40 kilómetros de costa, son 46 situaciones que están, digamos, descriptas en la demanda, pero además hay otras que pueden ser ampliadas y sobre todo eso debe hacerse la prueba. Por otro lado, bueno, acá hay gente de Obras Sanitarias está citada en esa prueba. Obras Sanitarias realiza todos los años y permanentemente el testeo de muestras de agua potable y también las muestras sobre el mar, pero ninguno de los organismos de control provinciales, municipal o de Obras Sanitarias están más que citados
por una cuestión de prueba. No tienen, si bien se alega que hubo falta de control, no tienen ningún tratamiento. Y lo que me da la sensación, y termino con esto, es que este expediente, por cómo va su tramitación, si fuera de alguno de los que realmente nos dejara intranquilos, como puede llegar a ser alguna cuestión que tenga que ver con otra situación, o de hidrocarburos, agroquímicos, o algo que realmente esté afectando el ambiente y la vida de las personas, con una situación de esta naturaleza no estamos cumpliendo con ninguna manda constitucional, no estamos haciendo un respeto a ultranza del desarrollo humano, no estamos dando un procedimiento efectivo, estamos muchas veces invocando que hay una cantidad de normas que respetan el derecho de las personas y realmente cuando nos toca el rol específico nos damos cuenta de que estas trabas que son ejercidas en función de derechos procesales y derechos sustantivos, son las que en definitiva nos alejan de cumplir con la meta permanente de una vida digna para nosotros y para lo que se llama las futuras generaciones o el futuro o ese trasvasamiento generacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la conferencia del doctor Carlos Andreucci acerca de autonomía municipal bonaerense. Realizó cursos de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid 1976-1977. Especialista en Derecho Administrativo, graduado en la Universidad Nacional de La Plata en 1994. Profesor titular ordinario de Derecho Administrativo 1, Cátedra 1, Universidad Nacional de La Plata, desde el 2006 hasta la actualidad. Profesor de posgrado y máster en Derecho Administrativo en universidades del Noreste, Comahue, Austral y Universidad Nacional de La Plata. Presidente del Colegio de Abogados de La Plata el año 2000 a 2003. Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados desde el 2003 al 2011. Presidente del Consejo de Colegios de Abogados y Órdenes de Abogados del Mercosur, COADEM, periodo 2012-2014, conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, y es miembro académico honorario por Argentina de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España desde mayo del 2009. Doctor, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Recién estaba recordando que voy a hablar poco, por una cuestión de tiempo además, por salud mental, teniendo en cuenta respeto a la exposición anterior, y recordaba la historia de la ADA, desde su fundación, de cómo surgió, los autores y los grandes doctrinarios que se juntaron y motivaron para que se funde, y los periodos que la ADA ha pasado en distintas etapas que tienen que ver mucho con el poder y con las etapas de gobiernos. Entonces memoraba dos encuentros que tuvimos aquí, que fue en el año 78, en el Hotel 13 de Julio, que recién le preguntaba a él si seguía estando como tal, donde ahí nos reunimos en el año 78 y se habló empleo público, estuvo Abad Hernando, Agustín Gordillo, Casañe, Mijan, la infaltable Cirito, como en todas las otras, siempre presente. Y discutimos en una etapa donde no le éramos complacientes al poder, porque era un periodo complicado. En el 94 tuvimos la oportunidad de hacer las jornadas aquí, en este salón, y en un teatro, donde inauguramos con el himno nacional argentino de Charly García, que descolocó a más de uno, porque no lo sabían cantar. Y discutimos fuertemente en el 94 el episodio de las delegaciones, las emergencias, donde había venido toda la irrupción del 89 y el presagio de la pérdida de la competencia legislativa y lo que iba a significar esto como descalificación institucional. Y nuevamente nos encontramos con muchos en ese momento. De esto hace 20 años. Fíjese qué coincidencia. Entonces, ¿qué quiero con esto empezar? Primero, reivindicar esta tarea crítica que tiene la ADA, permanente, digo porque hay algunos que venimos hace algunos años, otros que son nuevos, de restablecer esos vínculos con la crítica de lo que significa el debate institucional del derecho administrativo muy ligado al desarrollo de un país, al poder, a los gobiernos, a las tendencias que habitualmente
producen algunos atractivos, y particularmente las condiciones de la constitucionalidad, que son los grandes debates del derecho administrativo que no hay que perderle de vista. Y yo lo introduzco antes de mi tema, que lo voy a hacer muy breve, porque en el año 94, en la provincia, se empieza a debatir la reforma de la Constitución bonaerense, como pasó en la nacional. Con la diferencia que la nuestra se sanciona un martes 13 de septiembre del 94, que es un día paradigmático, no solo porque es una fecha con algunos contenidos fetichistas, sino que fue un mes después de la nacional y como un virus que se llamó Michelangelo afectó a la constituyente y esta constituyente no logró tener un texto depurado porque se reprodujeron, o sea, se comió, el virus se comió todo lo que se había trabajado, habiendo perdido la mitad del debate temporal de la constituyente en el reglamento. Por lo tanto, la constituyente trabajó 45 días sobre si eran por mayorías presentes o no, y los últimos 45 trató de sacar una constitución. La gran preocupación fue la reelección del gobernador, el gran debate. Pero el capítulo séptimo quedó sin debatir, que fue el de los municipios. Por lo tanto, ese martes 13 de septiembre se logró rescatar por los programáticos o los informáticos un texto que hoy tiene problemas de ortografía y de reenvío a la Constitución Nacional que no están vigentes. ¿Por qué empiezo con esto? Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires, para los que no son de aquí, deben saber que estamos atrasados desde este punto de vista porque no tenemos la adecuación al 123. En consecuencia, estamos atrasaditos. Pero este atrasado no quita que tenga una historia la provincia, que tenga su propia prosapia en esto, y nuestra propia jurisprudencia no ha calificado simplemente de una suerte de descentralización a los municipios, sino que en ese viejo capítulo que sigue vigente hasta hoy, del 190 en adelante, se le atribuye como una facultad inherente a los municipios resolver una serie de cuestiones centrales de la patria chica. Pues un año después, en una etapa de poder muy fuerte que tuvo la provincia, y quiero destacarlo porque tiene que ver con el tema que me dieron o que yo pedí para analizar, la provincia sanciona una ley desde la legislatura, bajo el imperio, la idea de que los municipios no son autónomos, la 11757, que fija el régimen de los empleados municipales, borrando la historia de que cada municipio tenía sus propias ordenanzas regulatorias en materia de empleo público. Ordenanzas que venían muy heredadas de la época del proceso militar. Por lo tanto, había una ordenanza general y muchas regulaciones locales que definían políticas de empleo. En ese momento, la decisión política de turno imperó y la legislatura aprueba esta ley. E inmediatamente, varios, entre los que me incluyo, profesionalmente, interpusimos acciones de inconstitucionalidad contra esa ley en el entendimiento de que avasallaban principios inherentes a la condición de municipio, más allá de que el 123 no hubiera tenido una adecuación expresa en la Constitución local. Rápidamente, mucho antes del relato que hizo él, de 1 año y medio, la Corte saca una medida cautelar suspendiendo un artículo de esta ley que ahora declara inconstitucional en orden al sindicato único de municipales, que le imponía por la ley provincial un sindicato único a todos los municipios bonaerenses, violando el régimen de la libertad sindical y sobre todo el régimen nacional de la ley de asociaciones sindicales. Por lo tanto, saca una cautelar hasta hoy vigente, 20 años después, en una causa que no falló, pero sobrevive, suspendido ese artículo, por medio de una cautelar. Pero curiosamente, la Municipalidad de San Isidro, sin ejercer el conflicto de poderes, que podría haberlo hecho, otro dato institucional, nosotros tenemos por nuestra Constitución la posibilidad de que si hay invasiones de competencias entre un municipio y la provincia, o al revés,
se puede plantear conflictos de poderes, la municipalidad no insta un conflicto de poderes y plantea una acción de inconstitucionalidad ordinaria porque la ley se promulga en el 96, con el patrocinio de Augusto Mario Morello, planteando la invasión a este principio inherente de los municipios por parte de una ley que vino a agotar, sin dejar ningún resquicio, la regulación del empleo público en toda la provincia, pero de los municipales. Digo esto de Augusto Mario Morello, porque merecemos recordarlo, teniendo en cuenta que el fallo comienza diciendo que la municipalidad se presenta por apoderado y con el patrocinio de Augusto Mario Morello. O sea, no nos enteramos quién es el apoderado, pero sí quién patrocinaba, porque murió en el 2009. ¿Por qué quiero hacer esta alegoría? La Corte falla 20 años después, o 18 años después de este asunto. Lo que me obliga a reflexionar primero sobre los alcances de la sentencia y sobre todo la oportunidad política en que el Poder Judicial se toma su tiempo para poder resolver. Puede haber problemas procesales que justifiquen que las partes no llevaron a tiempo para que esto llegue a sentencia. El tema central es cuánto tarda la sentencia, una vez que está en autos para sentencia. Entonces, una parábola sobre el caso Rivademar, sobre el ejemplo que acaba de dar. Nosotros tenemos 18, 17 años de un pleito que me viene a decir, en este día de hoy, la ley del 96 es inconstitucional. Y por lo tanto, veamos cuáles son los alcances. Y aquí hay dos grandes tendencias que tiene el fallo. Una, la del doctor Negri, que dice es inconstitucional y por lo tanto la declaro como tal y no la aplico al municipio de San Isidro. Y los efectos ejecutorios propios de lo que las sentencias de los jueces significa cuando viene a declarar una inconstitucionalidad, de decir es inconstitucional pero no tanto. ¿Por qué? Porque si yo la quito, se produce un vacío. Por lo tanto, va a perdurar hasta que el municipio de San Isidro dicte las normas que adecuen todo lo que declaro inconstitucional. Es una suerte de reparto temporal, porque si tardo tantos años en fallar, evidentemente tengo ejecuciones derivadas del modelo en el que me encuentro, que es el que voy a ir yendo por mi tiempo para ir concluyendo muy rápidamente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la sentencia me dice, por mayoría, es inconstitucional en este catálogo de artículos, no toda. Por lo tanto, pareciera que la legislación provincial pudiera seguir regulando la materia del empleo, pero establece algunas invasiones agotadoras, como que no deja resquicios, por este principio de un federalismo concertado, de tratando de que la provincia y los municipios tuvieran que coligarse, coordinarse, para que la política general vaya para adelante. El problema estructural es, más allá de los alcances del efecto jurídico que en la provincia y en este fallo sigue siendo interpartes, ¿cuál es la gravedad institucional frente al resto de los municipios que tienen la misma norma y que San Isidro dice, a mí no me la aplican porque yo voy a dictar normas distintas teniendo en cuenta que he triunfado en el proceso? Un proceso que no tiene efectos erga omnes, pero que produce una expansión política e institucional en materia legislativa que inevitablemente va a haber que analizar. Pero por el otro lado, los alcances de esta sentencia plantean en sus fundamentos que el legislador y el constituyente de la provincia está en mora. Por lo tanto, me dice, hace 20 años que la Constitución se sancionó y todavía no se enmendó el tema de los municipios. Esto indica que la Corte viene a interpretar desde la jurisprudencia algo que entiende que la legislación no ha sanado, no ha subsanado, y trata de avanzar en reivindicar algunas cuestiones municipales, pero que tienen que ver con el proyecto político de gestión. Por lo tanto, ¿dónde es que estamos hoy frente a este panel, al que voy concluyendo, coordinador? Si el federalismo en el que estamos es auténtico, si es la república posible, si fue la república perdida, o es este diseño aparente de una república que en realidad es un Estado unitario, donde los municipios deben brevar en cada una de las oficinas de los gobernadores y los municipios, sobre todo periféricos del conurbano, tienen que pasar
por Balcarce, para ir resolviendo cuestiones operativas en donde por un lado tengo el derecho y por el otro lado tengo la realidad de cómo me administro para definir una política de empleo, cómo tengo capacidad productiva de recreación de empleo, de recaudación, de autodeterminación, o en definitiva estoy en un cuadro aparente de federalismo cuando en verdad estoy atrapado por un modelo de cooptación, ya sea en la composición de las estructuras políticas rumbo a cada una de las representaciones legítimas populares, que es lo más normal y es lo correcto, pero por el otro, cuál es la autenticidad en donde yo quiero y deseo, si realmente lo quiero, que sea un municipio que respete estos principios que acabamos de analizar. Más allá de los matices constitucionales que me digan por el 123, hasta acá sí, hasta acá no, lo que fuere. Pero la estructura de financiamiento, el gran debate de la coparticipación argentina en el modo del financiamiento es lo que me va a definir si las instituciones siguen siendo de calidad, si quiero ir verdaderamente a un gobierno de Estado de Derecho democrático que preserve estas instituciones o sigamos en este análisis, que me parece apasionante, que nunca se debe acallar, en el sentido de seguir discutiendo cuestiones que son formales cuando la realidad del conjunto de la sociedad está por otro camino. Por eso yo quiero simplemente concluir que este fallo para nosotros es un aliciente. Aunque sea tardío, aunque tarde tanto tiempo la justicia para decirme esto es inconstitucional. Pero nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo para que esto no llegue casi en un periodo de prescripción, porque posiblemente me hace acordar a una letanía que he escuchado muchas veces charlando con algunos jueces, diciéndome que los jueces, más que amigos del gobierno, son amigos del poder. Y entonces pareciera que los tiempos se miden desde otra óptica en el Poder Judicial. Y ojalá nosotros tengamos, como escuchamos en muchas de las convicciones de los que aquí han expuesto antes que nosotros, que tengamos una justicia, que seamos servidores de justicia, que tengamos acceso al servicio de justicia en tiempo, no solamente para el caso de 2 o 3 que puedan dirimir alguna cuestión patrimonial, sino en cuestiones de gravedad institucional como es este. Les agradezco mucho y entonces saludo al final a todos los colegas y colegos. Para concluir, unas breves reflexiones acerca de las exposiciones que se realizaron. En general, las exposiciones de los profesores creo que están en la tónica un poco de lo que se viene hablando en estas jornadas, especialmente acerca de qué visión, a partir de la reforma de 1994, tenemos de este nuevo Estado de Derecho. Estimo yo, como escuchamos a la doctora Monti a primero de la mañana, también se refirió a la doctora Petrella, el doctor Balbín, acerca de un Estado no solo constitucional y democrático, sino también social de derechos. Y en este tema, creo que las competencias que los municipios han adquirido o han adquirido a partir de la reforma del 94, a partir de su reconocimiento, por lo menos expreso, de autonomía en cuanto a su ámbito competencial, están muy claros cuando se refirió el doctor Marcharo acerca de las últimas sentencias de la Corte, especialmente Noviter, especialmente en el caso de la Municipalidad de San Luis, cuando los municipios pueden reglamentar incluso en más respectos de derechos esenciales, como son los derechos humanos y el derecho al medio ambiente, que algo tiene que ver mucho con la conferencia del doctor Peralta acerca del desarrollo en materia de recursos naturales, en un desarrollo de un medio ambiente, un desarrollo sustentable en materia de recursos naturales, como un derecho humano que tiene que estar reconocido dentro también de las competencias de las provincias, de la nación y también de los municipios. Y algo también fundamental, que creo que resume un poco es la conferencia del doctor Andreucci acerca de que en este sentido los tribunales, cuando estamos en presencia de este tipo de conflictos donde se tiene que resguardar la institucionalidad que repercute esencialmente en los derechos de los ciudadanos, no falta una tutela judicial efectiva, sino es necesaria una tutela judicial efectiva y rápida, como dice siempre Agustín Gordillo, porque si no quedamos en declaraciones y principios y no en derechos verdaderos. Y como decía Joaquín B. González y que Graciela Herreri cita
en su dictamen del fallo Rivademar, el derecho municipal y la autonomía municipal hace referencia al derecho de los propios. ¿Y quién más que las municipalidades, muchas veces, para saber cuáles son los verdaderos problemas y derechos que necesita reconocerse a los ciudadanos y que puedan ellos tener las competencias suficientes para poder garantizar esos derechos y poder llegar a un verdadero Estado constitucional, democrático y social de derechos? Muchas gracias. Agradecemos a los profesores Fernando Graneros, Enrique José Marchiaro, Manuel Peralta y Carlos Andreucci.